¿Alguien tiene alguna duda de lo que vieron en la clase pasada? Creo que por acá anda Erika igual, por si tienen alguna duda. ¿Cómo se hace chiquito esto? Todo bien. Ok, perfecto. Vale. Entonces, como revisaron en su cronograma, el tema que toca hoy es solamente una unidad y lo que vamos a ver es sobre la forma en la que les damos nombre a los virus y cómo los clasificamos. Ay. Bueno, entonces, les voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Seguros entonces que no tienen ninguna duda todavía, ni de eso ni de sus prácticas, ¿verdad? Sí. Ok. No sé, a ver. Ok, ¿están viendo mi pantalla o me están viendo a mí? No, su pantalla, doctora. Ah, ok. ¿Me pueden ver a mí o no? ¿No, verdad? No. Creo que no. Ok. Bueno. Entonces, el tema de hoy no es muy amplio, es lo bueno, pero a partir de esto, ya la próxima clase empiezan con los temas un poquito más pesados, chicos. Como les mencioné, lo que vamos a ver es ahorita la forma en la que clasificamos a los virus y cómo se les dan sus nombres. Aparte, vamos a ver algunas cosas que no son virus. O sea, ya sé que suena raro, pero en realidad no son virus. Vamos a ver diferentes formas de clasificación. No quiero que se confundan respecto a que una va dentro de la otra. Cada forma de clasificación es independiente porque se hicieron por diferentes grupos de investigación en diferentes años y ahora los virólogos modernos casi siempre los utilizamos en conjunto, o sea, utilizamos todas estas formas de clasificación porque se van a dar cuenta que es como una forma de descripción de lo que hace ya sea el virus dentro de un animal, es decir, la descripción de la enfermedad o el efecto que tienen, o de la estructura. Entonces, por eso nos sirven, porque son descriptivos. Sabemos que los virus tienen como mucha variedad y mucha riqueza en cuanto a sus estructuras, ¿no? Son muy diferentes, aunque a veces vemos las fotos y los vemos casi iguales, en realidad tienen diferencias estructurales muy importantes y estas diferencias no nada más se quedan en las cuestiones estructurales. Ya aprendieron en la clase pasada que los cambios estructurales o los compuestos de la estructura, todos tienen una función, no están nada más ahí para verse bonitos, aunque sí se vean bonitos. Son muchas partes esenciales de fases, tanto del ciclo de replicación viral, y luego también tenemos algunos que son solamente accesorios, pero aún así estos accesorios también tienen una función. Los virus siempre tienden a irse hacia lo más simple, a simplificarse evolutivamente. Entonces no van a tener algo extra que no los beneficie al menos un poco. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta todas sus partes para poderlos clasificar, ¿no? Entonces, de entrada, lo que vemos aquí, estos nombres que ven aquí y estas estructuras son familias virales. Casi siempre cuando nosotros estamos estudiando a los virus, al menos a este nivel, nosotros los estudiamos a nivel de familias. De hecho, las exposiciones que ustedes van a dar son a nivel de familia. O sea, yo lo que les voy a asignar es nosotros lo que les vamos a asignar es una familia viral, ¿no? El presvíride, paramyxovíride, etcétera. Y ustedes van a hacer su investigación dentro de este grupo de virus, que es una familia. Tenemos obviamente otras clasificaciones que ahorita vamos a ver, tanto más dentro de las familias, tanto arriba de las familias, pero generalmente esta es
la clasificación en la que nosotros nos referimos casi siempre a un grupo de virus, porque ya dentro de esta familia se parecen tanto que es mucho más fácil hacer la descripción, casi siempre aplica el mismo ciclo de replicación y muchas características que tienen en común. Por eso es que nosotros nos quedamos casi siempre a nivel de familias. Ahora, para clasificar, vamos a ver primero el sistema clásico, pero también podemos clasificar a los virus basados en los criterios epidemiológicos, es decir, cómo se comportan dentro de una población, criterios físico-químicos, es decir, cómo está conformada su estructura, y luego vamos a ver, basados en esos, pues cómo se les dan los nombres, ¿no? Un ejemplo de la clasificación de los criterios epidemiológicos sería, de nuevo, cómo se comporta dentro de una población, cómo se transmite, cómo, cuánto dura su ciclo tanto de replicación como su como su periodo preclínico, cuáles son los efectos que tiene, ¿no? Entonces, una de las clasificaciones, las primeras que vemos o que oímos mencionar es cómo se transmite. Cuando nosotros estamos diciendo que un virus se transmite, ya sea por ingestión, por contacto directo, que un virus es congénito, que se transmite por contacto directo, vía sexual, por inhalación, todos estos ya están clasificando al virus en cuestión, al virus del que están hablando, basados en criterios epidemiológicos. Ahora, de nuevo, esto suena como muy descriptivo, pero sí es una clasificación porque no todos los virus pues, se van a transmitir de la misma manera. Otra que a veces casi no nos menciona es por inyección, pero en realidad esta inyección a la que nos estamos refiriendo es la picadura de insectos o de artrópodos. Otro criterio epidemiológico, todos hemos escuchado, es que es un virus entérico, ¿no? ¿A qué se refiere este virus entérico? Cuando estamos hablando esta palabra, ya estamos hablando de un criterio que está describiendo la ingestión por vía oral y la replicación en intestino. A eso nos estamos refiriendo y es ya una clasificación epidemiológica. Ahora, estos criterios epidemiológicos pueden ser compartidos por varias familias, no son exclusivos de una sola familia. Y al mismo tiempo, una misma familia puede tener miembros que caigan en diferentes criterios epidemiológicos. Por ejemplo, los coronavirus, que ahorita ya todos los conocemos bastante. La familia Coronaviridae tiene varios miembros que se transmiten a través de esta manera, ¿no? Que son virus entéricos, como el virus de la gastroenteritis transmisible en el cerdo o el virus de la diarrea epidémica porcina igual en el cerdo. Estos son virus entéricos. Los calicivirus, igual, miembros de la familia de los calici, igual. Algunos son virus entéricos, ciertas especies. Por otro lado, también tenemos dentro de la familia Coronaviridae el virus de SARS, tanto el 1 como el 2, MERS, que son virus respiratorios. Igual es otro criterio epidemiológico que describe lo mismo, pero estos virus quedarían en otra clasificación, a pesar de que son de la misma familia. Entonces, estos criterios son basados en lo que nos diga cada uno de los virus, es decir, cada una de las especies virales. Algunas especies virales pueden tener uno o más criterios epidemiológicos de la misma clasificación. Un virus puede entrar por vía respiratoria o por vía, por contacto directo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Entonces, estos criterios no son exclusivos por familia, ni tampoco son únicos por familia. ¿Okay? Doctora, Sí, dime. entonces ya no me quedó muy claro. Entonces el criterio epidemiológico, a pesar de que, por así decirlo, el virus sea como que el mismo, aquí se dividen en diferentes, en la epidemiología, pues. Sí, sí, sí. Ok,
Ok. Es decir, dependiendo de la familia viral o incluso de la especie viral, vamos a poder clasificarlo dentro de diferentes de estos grupitos porque el virus lo logra, ¿no? El virus logra tener diferentes características epidemiológicas. Entonces, Ok. si tú tienes un virus como, por ejemplo, si estamos describiendo la familia Coronaviridae, digamos que se diría así. Los miembros de la familia Coronaviridae representan tanto virus respiratorios como virus entéricos. ¿Por qué? Porque dentro de la familia pues, hay virus que se transmiten tanto entéricamente como de manera respiratoria. El punto de este tipo de criterios es describir la forma en la que los virus se transmiten. Aquí tenemos otro ejemplo de otro de los grupos que están, que se describen, ¿no? Ya no son ni entéricos ni respiratorios. Estos son el grupo de los virus o arbovirus, que son virus que son transmitidos por la picadura o la mordedura de un artrópodo, de un insecto. Y hemos oído de estos. Hemos oído mucho de dengue, del virus del Zika, del virus del chikungunya, ¿no? Estos virus, su forma principal de transmisión para los humanos y muchas veces la única forma de transmisión de los humanos es a través de una picadura de un mosquito. En este caso, hay otro tipo de insectos que pueden estar involucrados en otras especies. Pero estos virus que nos mencionan aquí son especies virales que están clasificadas dentro de familias, como la Flaviviridae, la Tobacviridae, la Buenaviridae, etcétera. Todas estas familias contienen miembros, es decir, especies clasificadas dentro de estas familias que pueden ser consideradas como arbovirus. El nombre de arbovirus, por cierto, viene de las primeras letras en inglés de arthropod-borne viruses, es decir, virus cargados o transmitidos por artrópodos. Entonces, eso es lo que quiere decir su nombre. No tiene que ver con los árboles, es por artrópodo. Y bueno, estas familias contienen miembros que son arbovirus, pero no exclusivamente engloban todos los arbovirus. ¿Ok? Algunos miembros de algunas de estas familias no serán arbovirus y se transmitirán dentro de otra, por medio de otra forma, y por lo tanto estarán clasificadas en otro criterio epidemiológico. ¿Sí? Dime. Bueno, una familia puede entrar en dos diferentes criterios y una especie de virus también puede entrar en dos diferentes criterios. Sí, dependiendo del virus. Claro, sí. Gracias. Ok, entonces, esos son ejemplos de clasificaciones de criterios epidemiológicos, que casi siempre lo que se basan es en la forma de transmisión, porque es lo que más se describe. Ahora, vamos a ver, obviamente hay muchos grupos basados en los criterios epidemiológicos, porque hay tantos como hay descripciones, ¿no? Ahorita nada más vamos a ver esos tres, porque conforme vayamos viendo más familias y más, y ustedes vayan identificando o investigando de su propia familia, se van a dar cuenta que hay más de esos criterios, pero ya lo saben identificar. Si es una forma que describe cómo se están transmitiendo, es un criterio epidemiológico y listo. Ahora, algo que es como un poco más, más duro, quizás viéndolo de manera más objetiva, quizás, es la clasificación por los criterios físico-químicos del virión. ¿Recuerdan lo que es un virión? Porque apenas lo vieron en la clase pasada. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Sí. Ok, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre un virus y un virión? Sí. Ok. El virión, entonces, cuando lo que nos estamos refiriendo es a la partícula viral infecciosa, es decir, la que está de forma extracelular y es la que casi siempre nos están esquematizando en nuestros dibujitos. Eso que están viendo, eso representa realmente un virión, ¿ok? Y basado en lo que nosotros vemos en el virión,
vamos a clasificarlo según los criterios físico-químicos. Ahora, ahorita que yo les puse la primera imagen, vieron que las figuritas que tenían estaban por familias, es decir, estas. Ajá. ¿Por qué es esto? Porque las partículas virales a nivel de familia se parecen mucho. Entonces es difícil distinguir ya diferencias a nivel de estructura, a niveles más, más abajo, o sea, grupos más pequeños. ¿Ok? Entonces casi siempre utilizamos estos criterios físico-químicos para delimitar a una familia. ¿Qué tipo de criterios utilizamos? El primero y el que va a dividir a todos los virus en dos grandes grupos es el tipo de ácido nucleico. ¿Cuántos tipos de ácido nucleicos tienen los virus? A ver, alguien que me diga. 2. Exacto, 2, muy bien. El ADN y el ARN. Esos son los dos grandes grupos. Luego, dentro de estos, además, vamos a tener diferentes estrategias de replicación que dependen de la estructura en la que vienen cada uno de estos genomas. Porque nosotros tenemos diferentes tipos de ácido nucleico, pero además vamos a tener varias formas en las que este ácido nucleico está arreglado o acomodado. Algunos virus tienen solamente una cadena de ARN, otros tienen doble cadena de ARN. En otros, la cadena de ARN puede ser leída directamente por los ribosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que está en sentido positivo. Otros lo tendrán en el sentido contrario, que es el sentido pues, negativo. Los virus de ADN igual pueden ser doble cadena, cadena sencilla. Y luego tenemos algunos que son de ARN, pero que también pasan por una fase de ADN, súper complicado, súper raro. Pero dependiendo de cada uno de estas morfologías, también depende la estrategia de replicación, porque pues, si tú eres un virus de ARN, no te vas a replicar de la misma manera que un virus de ADN, no se puede. Entonces, cada uno de los grupitos que veremos más adelante tiene una diferente estrategia de replicación. Y ahorita vamos a ver cómo se dividen. Pero ese es el primer criterio, ¿no? Cuando estamos clasificando por los criterios físico-químicos. ¿Qué tipo de ácido nucleico tiene y en qué forma está, ¿no? Luego, la morfología del virión, ¿en qué forma tiene? Tiene forma de bala, tiene forma de un hilo, ¿no? Tiene forma de icosaedro, ¿no? Que aparte de eso, ya vieron que la forma y la simetría son cosas diferentes, ¿no? Entonces también, aparte, añádenle, ¿qué simetría tienen? ¿Qué tamaño tienen? Y si tienen o no la presencia de envoltura. Recuerden que la envoltura y la cápside o la nucleocápside son cosas diferentes. La cápside está hecha por proteínas, la envoltura está hecha por lípidos. Y algunos virus pueden tener la misma simetría de su cápside, pero ser desnudos o ser envueltos, ¿no? Y esto les daría pues ya otra morfología muy diferente, al menos en cuanto a lo que veríamos, por ejemplo, en esta foto, a un microscopio. Ajá. Entonces, nosotros utilizamos todo esto de la estructura del virión para poder hacer la clasificación por criterios físico-químicos, ¿no? Básicamente es describir la morfología del virión. Tamaño, forma, presencia o ausencia de peplómeros o de proteínas accesorias. ¿Cuál es la simetría de los capsómeros, no? Si están envueltos o están desnudos, como en esta foto, ¿no? Por ejemplo, la cápside de los adenovirus y de los herpesvirus es de cierta manera similar, tiene la misma simetría, pero uno es envuelto y el otro es desnudo, y eso ya modifica mucho su morfología. Entonces no podrían jamás estar en la misma familia, son bastante diferentes. ¿Qué otras propiedades del virión vemos? La masa molecular, la densidad, luego se investiga el coeficiente de sedimentación. ¿Qué tan estables son ante cambios del pH? Esto también depende mucho de la presencia o ausencia de la envoltura. ¿Qué tan termoestables están? ¿Cómo reaccionan a estar expuestos a solventes o detergentes? Todo esto también influye en que nosotros podamos averiguar
si un virus pertenece a una familia o pertenece a otra. Muchas veces incluso para, bueno, decir, no cabe dentro de ninguna y vamos a tener que organizarles su familia única para estos virus que estamos investigando ahorita, ¿no? Obviamente la presencia de lípidos, a lo que me estaba refiriendo, pues la presencia de envoltura o no envoltura. Y las propiedades pues, de sus proteínas, la función de las proteínas y también la secuencia de aminoácidos. Obviamente, estas no son cosas que se hagan todos los días en un laboratorio, ¿no? Todos estos experimentos para averiguar y investigar este virión casi siempre se hacen cuando uno está intentando clasificar un nuevo virión, es decir, algo que no cuadra dentro de las clasificaciones que ya tenemos y por lo tanto queremos pues describir este virión nuevo que nadie ha descrito antes. De la mayoría de las familias virales ya tenemos descrito todo esto. Así sabemos cómo clasificarlos, porque ya tenemos estos criterios descritos por familia. Ahora, ya dentro de las clasificaciones que están por familia, ya una vez que tenemos estos grandes rasgos descritos y ya tenemos como los virus agrupados dentro de familias, hay otras clasificaciones que son todavía más finitas para poder clasificar a los miembros de cada familia. Y de estos van a estar basados en la secuencia del genoma y las secuencias de los aminoácidos y por lo tanto de las proteínas que lo forman. Estos también son clasificaciones por criterios físico-químicos porque son cosas que se contienen dentro del virión. Pero ya dentro de estas requieren cambios muchos más finos para ser clasificados diferente, entonces podemos tener muchísimos de estos tipos dentro de una misma familia, ¿ok? El primero que vamos a ver es la clasificación por la antigenicidad de las proteínas. ¿Cómo averiguamos, cómo investigamos la antigenicidad que tienen las proteínas? Por medio de técnicas serológicas. Ustedes saben que las técnicas serológicas son aquellas que se basan en el uso de anticuerpos para investigar alguna proteína, en este caso proteínas virales. Los grupos que van a estar basados en los resultados de estas pruebas serológicas, que a su vez van a estar influenciados por la antigenicidad de las proteínas, les vamos a llamar un serotipo. El serotipo entonces va a ser una clasificación basada en los antígenos de la superficie del virus. Si los antígenos de la superficie del virus cambian, dependiendo del tipo de virus, va a haber virus que son muy variables, virus que cambian muy rápido y que estas proteínas cambian mucho, y va a haber otros que son mucho, mucho más estables y que casi no cambian a lo largo de los años y que además casi todos los miembros de la familia son casi iguales, ¿no? Entonces va a haber familias que tengan muchos serotipos y familias que solamente contengan un serotipo. ¿Sí? Esto depende de nuevo de la variabilidad de los miembros de la familia. Pero un serotipo, entonces va a ser el grupo de virus que sea reconocido por un mismo anticuerpo o por un mismo tipo de anticuerpo, ¿ok? Por eso lo dice su nombre. Cero de serología, ¿no? Se refiere a un anticuerpo, y tipo. ¿Qué anticuerpo lo detecta? Entonces, todos los grupos de un mismo serotipo van a ser identificados por el mismo anticuerpo. Si dos virus que se parecen mucho y igual están dentro de la misma familia, incluso dentro de la misma especie, no tienen antigenicidad cruzada, es decir, que los anticuerpos que un virus va a provocar dentro de un animal no neutralizan ni reconocen al otro serotipo, aunque de nuevo esté dentro de la misma especie viral, entonces tenemos dos serotipos, ¿ok? Y en este caso, pues requeriríamos una vacuna para cada uno de estos serotipos, como lo que pasa con el dengue. Y de nuevo, ¿de qué depende esto? De la variabilidad genética dentro de una misma especie y luego dentro del mismo serotipo. Porque mientras más variabilidad genética tengas, las proteínas de superficie pues van a modificarse más rápido. Otra clasificación
basada en criterios físico-químicos sería a través ya no del tipo de genoma, ¿sí? El tipo de genoma ya lo dejamos atrás porque eso fue como la primera clasificación que pusimos. Ahora nos vamos a ir mucho, mucho más chiquito y lo que vamos a hacer es secuenciar el genoma. Independientemente de si sea ADN o ARN, la secuencia de los ácidos nucleicos, el orden en que están acomodados, es única para cada virus. Algunos se parecerán mucho porque son hermanitos muy, muy juntos, pero aún así va a haber pequeñas diferencias que nos sirven para identificar ya a un nivel muy, muy, muy finito qué virus es y de qué virus estamos hablando hasta el punto de saber, pues, qué variante es, ¿no? Ahorita todos los días tenemos noticias y nos llueven de que es una nueva variante de SARS, es una nueva variante, peligrosísima y siempre nos quieren espantar. Así es como vemos estas variantes, por medio de secuenciación del genoma. Y basados en esta secuenciación de genoma, nosotros obtenemos la clasificación de genotipo. La clasificación de genotipo entonces va a estar basada en la secuencia del genoma, mientras que el grupo de serotipo va a estar basado en la secuencia de los antígenos de la superficie. Una va a estar basada en la secuencia de aminoácidos y por lo tanto de proteínas, y el genotipo va a estar basado en la secuencia de bases nitrogenadas dentro del genoma. Los dos grupos son independientes uno del otro, ¿eh? El virus del dengue tiene 4 serotipos, que están dentro de la misma especie, dentro del mismo genotipo, y el virus de la hepatitis E, por ejemplo, tiene un solo serotipo, pero tiene, hasta donde me quedé, 6 genotipos. No depende uno del otro. ¿Quedó claro eso? Doctora, entonces se podría decir que cuando nosotros vayamos a clasificar, bueno, ya están las clasificaciones, ¿no? Pero cuando son por lo de antigenicidad, es solo por el anticuerpo que lo va a detectar, no por el genoma, bueno, sí, por el genotipo. Y ya ese que tiene su antigenicidad, tiene su genotipo que se va a clasificar de otra forma. Sí, exacto. Okay. Exacto. El serotipo puede ser afectado por mutaciones del genoma, pero únicamente si estos van a modificar al final esta partecita que vemos aquí, ¿no? La mera puntita de la superficie que va a modificar estos antígenos. Pero aún así, este cambio puede ser tan chiquito y tiene que estar ubicado en lugares tan específicos que a lo mejor no afecta el genotipo. Entonces, no se considera que nada más porque ya eres otro genotipo, a fuerzas tengas que estar clasificado en otro serotipo, no. Se tienen que hacer experimentos diferentes y son clasificaciones diferentes. Y los genotipos pueden estar mutándose, y por algún motivo estas partes son muy estables y entonces no cambia el serotipo. Gracias, doctora. Sí, me voy a ir más despacio. Entonces, bien, ¿quedó eso claro? ¿Quedó clara la diferencia entre serotipo y genotipo? Sí. Ok. Sí. Va. Entonces, nada más repasando. Y cuando les repase mucho es porque casi siempre vienen en el examen y me lo ponen mal, entonces quiero que lo pongan bien. Serotipo. Clasificación basada en los antígenos de superficie, es decir, en proteínas, ¿sí? En la secuencia de aminoácidos que contiene una proteína. ¿Qué proteína tendríamos que estar hablando? Una que tenga fácil acceso los anticuerpos, porque los anticuerpos son los que nos van a mostrar esta afinidad. Entonces, es una clasificación que está basada en el reconocimiento por medio de anticuerpos a estos antígenos de superficie. Y se hace por medio de métodos, pues, de serología. Así se llaman todos los métodos que incluyen, pues, el uso de anticuerpos. Un grupo, un solo serotipo, será reconocido por el mismo anticuerpo, y cuando estos no sean reconocidos por el mismo tipo de anticuerpo, entonces ya los clasificaríamos dentro de diferentes serotipos. Independientemente de qué serotipos sean,
vamos a tener también la clasificación de genotipos. Y la clasificación de los genotipos está basada en la secuencia del genoma. Para algunos virus a lo mejor no utilizamos el genoma completo porque son virus a lo mejor muy grandes, pero se utilizan ciertos genes clave, que son los que más cambian, para hacer esta clasificación. Pero bueno, eso ahorita no es importante. El genotipo entonces está basado en la secuencia de los aminoácidos y el serotipo en la secuencia de, el genotipo está basado en la secuencia de los ácidos denucleicos del genoma que contienen los virus. Se hace por medio de secuenciación y el serotipo se hace por medio de métodos serológicos y está basado en la secuencia de las proteínas de superficie. Ahora, ya vimos serotipo y genotipo. Mencionamos que el genotipo, de nuevo, está basado en la secuencia. También vamos a tener clasificaciones que están basadas en cómo está arreglado este genoma. Este es un criterio que es un poco más amplio. De hecho, el genotipo es casi una de las clasificaciones más finas que puedes obtener. Cuando estoy hablando de fino, me estoy refiriendo ya a más específico, ¿no? Y esta, según las propiedades del genoma, puede ser un poco más general porque vamos a dividir a todos los virus en 7 grandes grupos. Y casi siempre depende ya no de la secuencia, sino de la forma en la que esta secuencia está acomodada, como lo estamos viendo en este dibujito. Entonces, tenemos diferentes grupos que están basados en la morfología de este genoma. Vamos a tener virus de ADN y de RNA, pero dentro de estos grupos vamos a tener virus que contienen DNA, pero va a estar en doble cadena, como nuestras células. También vamos a tener a otros que va a tener igual DNA, pero solamente tiene una hebra, una cadena. Obviamente nuestras células no son así, ¿no? Esto es único en virus. También vamos a tener virus que tienen un genoma que consiste en RNA, pero en RNA de doble cadena, que nuestras células jamás van a tener, y en RNA de cadena sencilla, así como lo producen nuestras células para hacer sus RNAs mensajeros. Pueden tener 2 direcciones, además, los RNAs pueden estar de forma positiva y de forma de negativa, en sentido negativo y en sentido positivo. ¿Cómo sé si un RNA está en sentido positivo y en sentido negativo? Los virus de RNA son los que son directamente leídos por el genoma. Hagan de cuenta que un RNA en sentido positivo serían como los RNAs que nosotros generamos como mensajeros dentro de nuestras células. Un RNA en sentido negativo está en sentido contrario y por lo tanto no podría ser leído por el ribosoma. ¿Ok? Esa es la diferencia principal. Hay unas diferencias estructurales, pero no nos vamos a meter en eso para nada porque se me van a confundir mucho. ¿Okay? Entonces, igual es una clasificación por métodos físico-químicos que vamos a ver más adelante, porque esta es la clasificación de Baltimore, pero por ahorita la vamos a dejar en estos grandes grupos, ¿no? Que están basados de nuevo en la morfología. No confundir con genotipo, porque los genotipos son grupos mucho más chiquitos que están basados en la secuencia. Y finalmente llegamos al sistema clásico de clasificación, clásico de clasificación. Esta fue de los primeros ya consensos que se hicieron de, a ver, todos estamos describiendo los virus de manera diferente, vamos a hacer una especie de jerarquía para saber ya finalmente cómo los clasificamos y ponernos de acuerdo todos juntos de que pues todos los virus queden clasificados de una manera cohesiva, ¿no? Entonces, el sistema clásico es el sistema al cual nos apegamos hoy en día para hacer la clasificación y que incluye mucho de lo que ya vimos, ¿ok? Igual es una forma muy descriptiva
que describe tanto el virión como, como las estructuras a grandes rasgos del virión y también algunas más, más específicas. Pero lo importante también es que tenemos cierta jerarquía que da importancia a ciertas partes, ¿no? A ciertos criterios, como por ejemplo, lo primero que vemos, ¿no? Lo que ya les había mencionado, lo primero que vamos a ver al clasificar un virus es si es virus de DNA o RNA. Y esto nos lo divide en dos grandes grupos y ya facilita de ahí la clasificación en grupos más pequeños. Luego, ¿qué simetría tiene la cápside? Es icosaédrica, es helicoidal, tiene proteínas accesorias. Esto es lo siguiente que veríamos para clasificar. Entonces, hagan de cuenta que nosotros vemos este nuevo virión y no nos cuadra de a qué familia puede ser, ¿no? Entonces, vamos a investigar. ¿Qué tipo de ácido nucleico tiene? DNA. Ok, ya sabemos, ya tenemos una clasificación. 2, ¿qué simetría tiene la cápside? No, pues que es icosaédrica. Ah, ok, pues tiene simetría icosaédrica, perfecto. Luego, ¿tiene presencia de envoltura? Sí, es envuelto. Ah, bueno, pues entonces eliminamos todo esto. Hagan de cuenta que es como si fuera un juego de adivina quién. Ok, si tiene envoltura, entonces se elimina a todos los demás que no la tengan. Y luego, bueno, ¿cuál es la dimensión del virión? Y ya con esto, entonces, ahí se fue mi gato. Ya con esto vamos a eliminar todas las demás familias, que no cuadren con esta descripción que nosotros estamos obteniendo, y entonces ya acercaríamos nuestra clasificación a idealmente una sola familia o muchas veces un grupito de familias que ya podemos investigar y ir dirigido para ver realmente a cuál está. ¿Cómo podríamos finalmente darnos una idea de, entonces, en estos finalistas de familias, cómo lo clasificamos? Por medio de una secuenciación para ver la secuencia del genoma y ver realmente cuáles son sus parientes más cercanos. Ajá. Esa ya sería ya la última clasificación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo se pueden clasificar, ¿no? En este ejemplo, en este esquema, nos ponen primero el grupo grande de DNA de este lado y luego lo dividen por cuadritos de DNA de doble cadena. Esto es, sí, de doble, esto está en inglés, entonces double stranded, así lo van a ver, y SS es single stranded. Entonces, todos estos son virus de DNA de doble cadena. Son diferentes familias, como pueden ver, sus morfologías son muy diferentes, por eso pues jamás los vamos a confundir entre familias, ¿no? No se parecen en nada, pero no se parecen en nada, pero son tienen esta similitud en cuanto a el genoma, están dentro del mismo grupo basado en la morfología de su genoma. Aquí abajo están los DNA de cadena sencilla, diferentes familias. Aquí tenemos el grupo de los RNAs, igual nos lo dividen el grupo de los RNAs en diferentes grupos un poco más pequeños, dependiendo del genoma. RNA de cadena negativa, están aquí, el RNA de cadena positiva, aquí abajo, obviamente no se los tienen que aprender ahorita, no, para nada. El RNA de cadena de doble cadena, igual está representado, ¿no? Como pueden ver, los virus de RNA son un poco más variados que los virus de DNA, ¿no? Como que tenemos más representación de este lado y además como que varían más, ¿no? Se parecen menos y tienen formas diferentes. Ok, ¿dudas hasta aquí de la forma en la que clasificamos los virus? Digo, de todos modos vamos a ver tipos de clasificaciones más específicas, pero este es a grandes rasgos lo que nosotros usamos para clasificarlo. Es por qué esto pertenece a una familia y no lo puedo pertenecer a otra familia. ¿Por qué no me invento la mía que tenga mi nombre, no? Es justamente porque tenemos que utilizar estas clasificaciones. ¿Por qué nos apegamos a estas clasificaciones? Pues porque un montón de viejitos europeos se pusieron de acuerdo y nos escribieron ya todos, que todos le vamos a hacer caso. Pero es la forma más práctica, ¿no? Porque nos vamos desde clasificaciones mucho... Ay, perdón, es que mi gatita está jugando con el micrófono.
nos vamos de grupos más grandes y hacer grupos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, de los primeros rasgos que vemos en un virión, ¿no? Entonces, ¿no hay dudas de esto? Sí, tengo una pregunta, doctora. Dime. Entonces, ¿se podría decir que con la clasificación simple, ya que los tengamos que si tienen envoltura, que su simetría y todo eso, ya que está la secuencia, sí, la secuencia del genoma, ya que tenemos la secuencia, ya de ahí podríamos aplicar las clasificaciones anteriores, o sea, que si tiene su antigenicidad o también las propiedades físico-químicas del virón y así. O sea, Sí, exacto. ok. Sí, Okay. lo primero que haces es el sistema clásico. Haz de cuenta, tú tienes este virus nuevo, y quieres saber qué es, ¿no? ¿Qué familia es? O qué, porque así es uno nuevo que tú agarraste, nuevo en el campo y lo quieres describir. Lo primero que vas a describir serían las cosas clásicas, qué genoma tiene, RNA y todo esto, ¿no? Lo vas a secuenciar, eso ya te dio una idea muy clara de a qué familias puede pertenecer. Lo mando a secuenciar para tener la secuencia que, digamos, sea una forma de confirmación y que también te va a servir para dividirlo a nivel ya de especie. Ajá. Perdón, creo que les está molestando. ¿Me escuchan bien? Sí. Y luego, ya vamos a ponernos a ver cuántos serotipos tiene o si a qué serotipo pertenece y a qué genotipo pertenece, ¿no? A ver si tienen diferentes genotipos en esta población de virus que estás investigando y así. Ajá. Pero el sistema clásico es lo primero que se hace porque es lo que es más general y lo que es más descriptivo en cuanto al virión, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. No, de nada. Ok, entonces finalmente que ya tenemos estas clasificaciones, ¿no? Ya sabemos así de, bueno, ok, y ahora, pues, ¿cómo le ponemos, no? ¿Cómo describimos ya todo lo que investigamos para que dentro de un mismo nombre, pues, ya podamos como darle a la gente una idea de qué es este virus, de qué se trata, ¿no? Cómo es su virión, qué le gusta y así. Nosotros tenemos una forma mucho más sencilla de lo que tienen los bacteriólogos. Nosotros primero que nada, ya leyendo una palabra, tú sabes si nos estamos refiriendo a familia, subfamilia, género o especie, por la terminación de la palabra. Si la palabra termina escrita viridae, que se pronuncia viride o viridi, un chavo que hablaba latín insistía mucho que era, obviamente esto no es la A y la E, es un solo carácter que representa las dos juntas. Decía que eso se pronunciaba como una I, yo nada más lo he oído como una E, excepto en algunas personas que hablan en inglés que sí lo dicen con I, pero bueno. Aquí casi todos lo pronunciamos como una D. Entonces es viride, virine, el género se termina como virus. Cuando nosotros estamos hablando de, no sé, ortomixovirus, ¿no? Estamos hablando ya de un género. Sí tiene esa terminación. Si yo te estoy hablando de el coronavirus estoy hablando de una familia. Ajá. Entonces, estas terminaciones ya te explican en qué nivel o a qué tipo de grupo me estoy refiriendo. Entonces, simplifica mucho las cosas. Y al final, las especies, si se fijan aquí, el nombre de las especies son los que están en verde: virus de la diarrea viral bovina, virus de la diarrea viral bovina 2, virus de la enfermedad de la frontera. También son nombres que son mucho más descriptivos, ¿no? Digo, el virus de la diarrea viral bovina, pues, ¿qué va a provocar? ¿No? Pues, conjuntivitis en gato seguro. Pero describen mucho más. Y dentro de estos, a través de secuenciación, se han dado cuenta de que hay algunas que son un poco más diferentes de otras y que podrían clasificar dentro de la misma especie ciertos grupitos más chiquitos.
que además muchas veces están como distribuidos de diferente forma, ¿no? Uno está en China y luego los virus que secuencian, que están en México, tienen ciertas diferencias, como que se parecen más entre ellos, ¿no? Pues porque obviamente salen de una misma línea, ¿no? Y luego los de Brasil como que igual tienen diferentes así como cambios pequeños. Entonces, lo que hacen dentro de las especies es describir ya variantes o, digo, las famosas variantes que siempre nos ponen en las noticias, ¿no? O subtipos, o muchas veces cepas. Pero ojo, estas clasificaciones no tienen, digamos, un criterio fijo para decir qué tan diferente tiene que ser para hacer una variante nueva y qué tanto tiene que ser para hacer una cepa nueva, ¿no? Ahorita vamos a ver quién nos dice eso, son los viejitos estos europeos, pero incluso ellos no se han hasta hace unos años como sentado y poner de, bueno, ¿qué onda con las variantes, no? ¿Cómo consideramos que uno es una nueva variante y el otro no? Hasta hace un par de añitos, eso se lo dejaban como de criterio a los investigadores. Ellos no regulaban ya tanto esa parte. Lo más chiquito que veían era reconocer una nueva especie. Y bueno, para la nomenclatura, ellos nos dicen que toman en cuenta todos estos, no se los tienen que aprender, esto es un ejemplo, todos estos factores, ¿no? ¿En qué familia está? ¿De qué familia? Bueno, ¿de qué depende de qué familia está? Pues en la composición bioquímica, los rasgos físico-químicos que ya vimos, cómo hacer la replicación del virus, es decir, cuál es la morfología del genoma que necesita para replicar su virus, todo esto. Luego, ¿cómo clasificamos los géneros? Bueno, igual tenemos que ver que tengan todos la misma replicación de virus, que tengan todo del mismo tamaño, ¿no? Que tengan el mismo número de segmentos, por ejemplo, dentro del genoma. Si utilizan o no un vector, ok, pero entonces dentro de los géneros, ¿cómo distinguimos cada una de las especies? Ah, no, pues distancia del genoma, ¿a qué se refieren con esto? Ya cuando hacen la secuenciación, ven qué tan diferentes son los genomas entre ellos, ¿no? A ver si tiene relaciones serológicas, si tiene si es reconocido por los mismos anticuerpos, es decir, si pertenece al mismo serotipo, ¿no? Si tienen el mismo vector, el mismo huésped, qué tropismos hacia las células tienen. Ya son clasificaciones mucho más específicas, mucho más exquisitas, si lo quieren decir así, incluso por distribución geográfica. Pero ¿qué pasa? Estas cosas muchas veces cambian dependiendo del grupo que los esté clasificando y también dentro de la familia en la cual se estén clasificando, porque hay algunas familias que varían mucho y otras que son mucho más chiquitas y mucho más estables, donde casi todos los miembros se parecen mucho. Entonces, esto no está escrito en piedra, ¿ok? Por eso no les digo que esto no se lo tienen que aprender, es un ejemplo para que se den una idea de cómo van de una clasificación general hacia una clasificación mucho más específica a nivel de especie. Y esto es finalmente como que lo que resume estas clasificaciones. Aquí nos faltaría la clasificación de familia, pero aquí todos estos son miembros de la familia que tiene los herpesvirus, es decir, la familia Herpesviridae. Recuerden la terminación, que está dividida a su vez en subfamilias. Las subfamilias tienen la terminación con N. Entonces vamos a tener los alfa herpes virine, beta herpes virine y gamma herpes virine. Por eso les digo que la clasificación es mucho más sencilla, porque el mismo nombre te lo dice, o sea, es alfa, beta, gamma. ¿De quién? Pues de los herpes, ¿no? Y sé que es una subfamilia porque termina con N. Entonces ya sé de qué me estás hablando. Dentro de la subfamilia hay géneros. Dentro de estos géneros vamos a tener la terminación de virus. Y ya estos son simplex virus, varicerovirus, ¿no? Maririvirus y todos los otros que terminación de virus. Y dentro de estos géneros vamos a tener diferentes especies. Y ya las especies, ahorita nos los ponen como en siglas, ¿no? Pero el nombre de esto sería, por ejemplo, el herpes del humano simple, por ejemplo, tipo 1, ¿no? El herpes de bovinos, tipo 1, tipo 5.
el herpes de cérvidos, ¿no? Que creo que queda por acá. Entonces son nombres mucho más descriptivos, mucho más sencillos de lo que usan en bacteriología, que además en bacteriología cada 2 años están cambiando ese nombre. Eso no pasa aquí, aquí son mucho más estables. Aquí lo que pasa es que conforme estamos descubriendo y descubriendo, vamos metiendo más, más y más especies y más variantes, pero en sí los nombres casi no se cambian. Dentro de las especies, de nuevo, las especies ya es el grupo más pequeño que reconocen las asociaciones internacionales para clasificarlos. Y aquí, entonces, al lado, ¿qué es esto? ¿Qué es este arbolito, esta figura extraña que vemos aquí? Ese representa un árbol filogenético y lo que nos dice es qué tan cercanos están estas especies unas de otras. Ajá. ¿En qué se basa? En estas divergencias que tienen aquí atrás, que lo que nos dicen, lo que nos están representando este nodito que sale de aquí, es el virus que dio origen a todas estas. Luego, si nos bajamos a este aquí, es el virus que dio origen a todas estas. El de aquí es que dio origen a todas estas. Y finalmente este chiquito de aquí, pues dio origen a estos dos que se hacen mucho. Ajá. El antepasado de estos dos. Entonces, mientras el antepasado esté más corto, más cortito, mientras esta parte se vea más corta, ¿no? A los nodos finales, generalmente quiere decir que el genoma es más parecido. Entonces, estos virus, estas especies virales que vemos aquí en este grupito, podemos decir, están estrechamente relacionadas, ¿no? Porque su antepasado en común, pues no fue hace mucho tiempo, está bien cortita esta parte. Por el contrario, si nos vamos hasta esta parte, ¿no? En este nodo donde todo está más distanciado, más alejado, pues podemos asumir que estos genomas ya no se parecen tanto. Están dentro del mismo género, pero los miembros ya son un poquito más diferentes, ¿no? Así. Esa es la interpretación de cómo, a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, de qué es lo que nos quieren decir estas cosas. Pero ¿qué es lo que quiero que se lleven entonces? Subfamilias, ¿no? Géneros, las terminaciones. Dentro de los géneros hay especies y luego dentro de estas especies nosotros podemos asumir que las especies de un género, pues son especies que sí están como altamente relacionadas entre ellas. No lo suficiente para ser clasificadas dentro de una especie, pero los géneros también son grupos ya más estrechos que tienen muchas cosas en común entre ellos. ¿Ok? Por ejemplo, este que está aquí está solito, ni siquiera le dieron un género porque es huérfano. Esto es de aquí. ¿Dudas de la nomenclatura? ¿De la forma en la que les damos los nombres? No. Ok. Y luego, ¿quién nos manda y quién nos dice todo esto? Pues estos tipos. El Comité Internacional de Taxonomía para los Virus. Entonces, estos son los viejitos europeos que se reúnen, no lo suficiente, porque fueron los que tardaron casi un año en darle nombre al SARS, para que al final terminaran poniéndole SARS, que es un nombre que ya estaba, 2, ¿no? Ellos son los que investigan todo esto que les vengo diciendo desde que iniciaron la clase, y que dicen, no, pues mira, este virus que nos están describiendo aquí en la Facultad de Veterinaria, pues tiene todas estas características. Y a mí me parece pues que es un coronavirus, ¿no? Porque pues tiene la estructura, tiene todo para hacer un coronavirus y ya me mandaron la secuencia. Vamos a hacer un arbolito, filogenético, y vamos a ver en dónde cae este nuevo virus con la secuencia que nos mandaron. No, pues que cae, no sé, aquí, ¿no? Hagan de cuenta que estos son coronavirus. O cambiarnos otro ejemplo, es un nuevo herpes virus. No, pues que cae por aquí. Mira, qué padre. Entonces es un herpes virus, que está altamente relacionado con, los varicelovirus, ¿no? Cayó aquí justamente entre el bovino y el de cérvidos, ¿no? Aquí está entonces, pues bastante claro que es un alfa herpes virus que tiene que caer dentro del género varicelovirus, pero
no se ve tan relacionado ni al bovino, ni al cerdo, y además lo encontraron en cabras, ¿no? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a darle una especie. Este va a ser el herpes virus de cabras, tipo 1, ¿no? Porque es el primero en... Y así le vamos a poner, va a ser la nueva especie. Felicidades, han descubierto una nueva especie de virus. Y no te dan nada, y además te avisan como 5 años después. Pero finalmente sale en la taxonomía y pues ya puedes citarlo y de todos modos no te sirve de nada. Pero bueno, ya has descubierto tu nuevo virus. Ya basado en todas las descripciones que hemos estado viendo, ¿no? Entonces es un proceso largo. Obviamente la clasificación de virus no es algo que se haga en cualquier laboratorio, ni es algo que se haga todos los días, pero es una forma metódica que tenemos que seguir para que realmente sepamos que todos los virus están clasificados iguales y no tengamos ningún error. Ha habido errores, o sea, ha habido errores, sobre todo antes de que la secuenciación de los virus fuera como algo tan accesible. Ahorita casi todos los laboratorios tenemos el acceso a ciertos servicios de secuenciación en los que mandamos nuestras extracciones y nos regresan la secuenciación. No a todos les sale bien, pero sí es algo que es mucho más accesible. Antes de eso, por ejemplo, un virus que es un virus de hepatitis estaba clasificado, me parece, como un calicivirus, porque pues lo que habían estudiado nada más era el virión, y pues es un virión casi idéntico a un calici. Entonces ellos decían, pues esto es claramente un calicivirus. Hasta que no pudieron secuenciarlo y se dieron cuenta de que el genoma cambiaba demasiado de los calicivirus, no tenía nada que ver. Incluso tenía como una morfología un poquito diferente. Y entonces dijeron, no, esto tiene que ser otra familia nueva. Tiene la estructura muy parecida, pero nos estaba engañando. El genoma ya nos dijo la verdad y pues le vamos a dar su propia familia, que eran los EP virus, ¿no? Y así, esa es una corrección. Esto ustedes tienen acceso aquí y de hecho van a tenerlo que revisar para su familia, la que les asignemos, cuando están investigando. Esto está en internet, así lo buscan, International Committee of Taxonomy of Viruses, y tienen toda la página. Si quieren, ya en otra clase investigamos más, nos podemos explorar la página para que vean en dónde se tienen que meter, pero pues básicamente aquí vienen el orden y mientras le van picando, se van metiendo hacia familias, géneros, lo que sea, especies, y ya viene una descripción de cada cosa y es una forma muy útil de tener como información concisa de las familias. Entonces, de aquí van a tener un montón de información que les sirva, sin tener que buscarle mucho, ¿no? Y obviamente, pues aquí dice 2009, pero cada año van poniendo nueva y nueva información. ¿Dudas de la nomenclatura, de las clasificaciones clásicas? No, doctora. ¿Todo bien? Ok. Entonces ahora vamos a ver una clasificación muy importante. Está estrechamente relacionada con la clásica. Porque si se fijan dentro de la clásica, una de las cosas que veíamos era, bueno, el tipo de ácido nucleico, ¿no? Entonces, esto también está basado en el tipo de ácido nucleico, pero también en la morfología. ¿Por qué nos sirve estudiar la morfología en la que viene el genoma? Bueno, porque esto nos va a decir cuál es la estrategia que usa el virus para terminar de replicarse, o más bien para replicar su genoma, ¿no? Primero, recordemos que todos los virus pues tienen que producir dos cosas: proteínas virales y genomas virales. De eso están conformados a grandes rasgos pues, los viriones de progenie. Para esto necesita entonces generar RNAs mensajeros. ¿Por qué? Porque los RNAs mensajeros son los que se van a ir a ribosomas y van a traducirse en las proteínas virales que se necesitan, ¿no? Entonces, este es un paso esencial. Todos los virus van a tener que producir RNAs mensajeros. Todos. Ahora, dependiendo de qué tipo de genoma tengas, pues vas a poder llegar directamente como un RNA mensajero o vas a tener que producirlo, hacer que la célula lo produzca por ti. Y va a haber algunos virus que están más alejados de esto y van a tener que tener pasos intermedios, van a haber otros que lleguen casi directamente. Entonces, la clasificación de Baltimore se clasifica según el genoma, la estructura del genoma viral, justamente
porque le da mucha importancia a cómo llegas a esta fase de RNA mensajero. Que, de nuevo, es algo que todos tienen que pasar a producir RNAs mensajeros. Entonces, sí, creo que en esta queda un poquito más clara, pero me voy de arriba y de adelante. Vamos a tener 7 grupos. Y de nuevo, todos están basados en el tipo de genoma que sea. Los primeros 2 grupos son grupos de DNA. ¿Cómo es una forma fácil en la que yo me la aprendí? Igual y no les hace tan fácil, pero el grupo 1 es por default. Es el primero en ser descrito porque obviamente así están nuestras células. Entonces es la forma que nosotros, ¿no? Dentro de nuestra forma pues un poquito egocéntrica, vemos como que tiene que ser por default. ¿Cómo están tus células? En DNA de doble cadena. Bueno, pues ese es el grupo número 1. De ahí vamos a partir porque es lo que más conocemos. Entonces el grupo 1 son los virus que tienen DNA de doble cadena, la doble hélice famosísima que todos conocemos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un DNA produzca RNA mensajeros? Pues los tiene que leer una proteína, es la que genera los RNAs mensajeros y estos salen del núcleo y listo, se van al ribosoma. Ok. Entonces por aquí, esto sería algo relativamente sencillo que puede llegar DNA de doble cadena. Se transcribe en RNA y listo, ya queda un mensajero, ¿no? Así como lo hacen tus células. Se lee DNA y se transcribe en RNA. Acuérdense que la acción de transcribir siempre indica un RNA y no lo confundan con traducir, cuyo resultado sería una proteína. ¿Recuerdan esos 2 conceptos? ¿Recuerdan que son diferentes? Sí. ¿Sí lo recuerdan o lo repasamos? Todo bien, está. Okay. Listo, entonces ya tenemos este grupo 1. Si el grupo 1 es el DNA de doble cadena, ¿cuál será el grupo 2? Pues igual debe seguir siendo DNA porque es lo que más aparece, pero de cadena sencilla. Ok, entonces DNA de cadena sencilla sería el grupo 2. Ahora, esto no puede funcionar directamente para ser leídas por las proteínas que producen los RNAs. ¿Por qué? Porque pues esas están acostumbradas a leer un RNA de doble cadena, que se va abriendo mientras lo van leyendo y todo, ¿no? Entonces, primero tienen que pasar por una fasecilla en la que se genera la doble cadena y entonces, finalmente, ya puede ser, ya lo reconocen las proteínas que transcriben y forman los RNAs. Entonces, esta nada más tendría como este pasito extra, donde adquiere su otra hebra para convertirse en RNA. Aquí lo tenemos. Igual aquí nos lo ponen. DNA de doble cadena tiene que pasar por un intermediario, o sea, se tiene que transformar en doble hélice para finalmente ser leído y transcrito. Ok. Luego, entonces, grupo 3. Si aquí ya acabamos con los grupos de DNA, solo va a haber 2 hasta ahorita, quédense con esa idea. El grupo 3 pues sería de RNA. ¿Cómo empezamos aquí? Con las dobles cadenas. Ok, pues aquí si ya estamos empezando con los RNAs, pues empezaremos igual con la doble cadena. Doble cadena de RNA, obviamente nos lo ponen positivo y negativo, porque una es positiva y otra es negativa. Esta, ¿qué tiene que pasar para ser transformada en RNA? Pues no mucho, porque en realidad ya tiene una cadena en sentido positivo y lo único que necesita pues sería como separarse, ¿no? Entonces, esta ya contiene la hebra de RNA positivo y puede ser entonces usada como técnica de RNA. Obviamente, este proceso, en realidad el de separación y el de transcripción primaria, que ocurre dentro del virión, de hecho, es mucho más complejo, pero ahorita lo vamos a dejar así porque nada más estamos observando lo que se ve dentro de la célula. Entonces, llega de manera muy directa y los RNAs de doble cadena no tienen problema. Llegan, ya contienen una cadena en sentido positivo y listo. Entonces ellos no se complican la vida, simplemente se separan y ya. Luego, ya comenzamos con los de cadena sencilla. Estoy hablando de los RNAs ahora, entonces, ¿cuál sería el primero? Pues el de sentido positivo, porque es el que
tiene la transformación pues más directa, ¿no? Este RNA de sentido positivo, en realidad, puede ser leído de la misma manera que un RNA de sentido de mensajero. Por eso nos lo ponen casi del mismo color aquí. De hecho, nos lo ponen igual. Un RNA en sentido positivo puede ser leído directamente por los ribosomas tal cual como lo hace un RNA de sentido mensajero. Por eso, esta clasificación, este grupo 4, es el único grupo que puede ser traducido directamente por los ribosomas. En el momento en que el genoma se libera en el citoplasma, puede irse directamente a los ribosomas y comenzar a producir proteínas de manera inmediata, ¿no? Entonces es un inicio muy rápido del ciclo viral que puede pasar directamente. Lo que sí, estos virus de RNA pues van a tener que eventualmente sacar un molde en RNA en sentido negativo para que sirva de molde y poder producir más y más copias, ¿no? Pero en cuanto a las proteínas, esto puede ser leído directamente. Entonces, cuando yo les pregunte qué grupo, según la clasificación de Baltimore, es traducido de manera directa en el citoplasma, sin tener un proceso anterior, ¿cuál me van a decir? El grupo 4, ¿ok? El de RNA en sentido positivo, ¿por qué? Pues en esencia ya son mensajeros, ya vienen en mensajero, ¿ok? Luego el otro. Si ya tenemos un sentido positivo, pues, ¿cuál será el siguiente? Pues el negativo, ¿no? No nos queda de otra. El grupo 5. Entonces, estos son los RNAs en sentido negativo, lo que quiere decir que no pueden ser leídos directamente por los ribosomas. Así que estos, ¿dónde están? Aquí, tienen que ser primero traducidos, transcritos a un RNA de cadena positiva para poder ser leídos por los ribosomas. Es decir, tiene que llegar una proteína viral a copiar esta hebrita y sacar, hagan de cuenta, como en las fotografías que sacabas un negativo, a eso nos estamos refiriendo, que esté en contrasentido de este. Si este es negativo, su contrasentido pues será positivo y entonces, listo, ahí ya tienes un montón de copias de RNA mensajero que pueden ser leídos por los ribosomas. Ajá, pero estos requieren entonces primero ser cambiados a positivos, necesitan ese pasito extra, ¿no? Y luego aquí ya llegamos con los grupos complicados. Entonces ya son los grupos rebuscados que nomás como que no querían caber entre los demás grupos. El 6 y el 7 obviamente son los de descubrimiento más reciente y son los que van un poco en contra de cuestiones básicas de la biología celular. Se dice que estos dos grupos van en contra del dogma central de la biología, de la biología molecular. Ajá. Y es el dogma central, o sea que era como una gran cosa, como muy importante. Tardaron años como en aceptar que esto podía ser. Estos son los famosos retrovirus. Por eso se les llaman así, retrovirus, porque van al revés. Estos van, dentro de su virión, parecerían que son RNAs de manera positiva, de manera normal, pero en lugar de entrar a la célula y ser traducidos directamente por los ribosomas, estos se van a ir al núcleo y van a generar un intermediario en ADN. Esto es lo que va en contra del dogma central de la biología molecular, que no puedes ir de RNA a DNA. Siempre es DNA, RNA, proteína. Así como lo ponen aquí, DNA, RNA, proteína. Ese es el orden de las cosas naturales, así, el orden normal, pero estos son unos rebeldes. Entonces estos comienzan de RNA y lo cambian a DNA. ¿Para qué lo cambian a DNA? Para que esto se integre en el núcleo y se quede como parte del genoma celular y entonces la célula queda infectada por siempre. Una vez que ya es DNA, se transcribe como si fuera parte del genoma celular, se generan transcritos a partir de esto, que en realidad son RNAs virales, ¿no? Porque la información que contienen es viral, pero pues la célula piensa que es propia, ¿no? Y finalmente, pues se hacen igual las proteínas virales. Y el último grupo, el grupo 7, este es una barbaridad, esto es algo que va
muy en contra de varias cosas y se tardaron años como en decirlo. Ahorita, no te preocupes, Jennifer. Ahorita lo repito. Entonces, este grupo 7 solamente tiene un representante. Ajá. No tiene como mucha importancia en veterinaria porque es un virus en humanos, pero es un virus que contiene un genoma en DNA de doble cadena, pero también tiene una colita en RNA, que básicamente es todo lo que importa, porque esa hebrita es justamente el primer para que, y quiero decir con primer es la parte donde se comienza una transcripción que va a generar RNA de cadena sencilla. A partir de este RNA de cadena sencilla, se genera DNA, una cadena, y luego estas dos se separan y se forma una doble hélice de DNA. Es una cosa complicadísima y de hecho sí, o sea, hay diferentes teorías de cómo logran esto. Algunos autores dicen que este paso como intermedio de RNA realmente no pasa, ¿no? Es una cosa como, como un poco controversial, porque tampoco están seguros si pasa en el 100% de las cebras, en el 100% de los genomas, no, esto es algo de descubrimiento relativamente reciente. De nuevo, solamente hay un representante, hay una especie de virus que lo hace, es un poco complicado, pero bueno, es una forma de transcripción reversa porque cambian primero, de DNA a RNA y luego de RNA de nuevo hacia ADN para terminar quedándose como ADN. Entonces es un ciclo de replicación como un poco complicado, por eso lo pusieron aparte y de nuevo solamente se ha descubierto una especie de virus que lo haga. Por el contrario, el grupo 6, que es el que les mencioné anteriormente, el de los retrovirus clásicos, digamos, eso es algo mucho más sencillo. Ellos están como RNA positivos. A partir de este moldecito de RNA lo toman para hacer una hebra de ADN, luego hacer una doble hélice de ADN, integrarlo a las células y hacerlo pasar como si fuera parte de la célula. Y entonces ya de ahí se forman los RNAs. Entonces, vamos a repasar esta partecita de Baltimore. Sí, creo que aquí. No, mejor aquí. Creo que queda más claro en esta, ¿no? Entonces, repasando todos. 7 grupos enemigos entre ellos. Grupo número 1, el virus de DNA de doble cadena. Como lo tienen nuestras células y por lo tanto la transcripción o la generación de transcritos virales, es decir, de los RNAs mensajeros virales, de nuevo, pues será igual que lo hacen en nuestras células. El DNA está dentro del núcleo, va a ser leídos por diferentes proteínas. Ahorita no nos vamos a ver qué proteínas, porque eso es en nuestra próxima clase. Van a leer este fragmento de DNA y van a generar RNAs mensajeros que se salen de la célula y se van al ribosoma y producen las proteínas. Luego, el grupo 2 es el DNA también, pero este solamente tiene una cadenita. ¿Qué necesita esta cadenita? Pues para terminar su camino y ser leído por las proteínas celulares y generar estos transcritos, estos RNAs mensajeros, pues convertirse en de doble cadena. Entonces lo que hacen es que ya dentro de las células se genera una doble cadenita y una vez en esta doble cadena ya puede funcionar normal, puede ser leído por las proteínas celulares que forman los RNAs. Y ya estos RNAs pues harán lo suyo. Hasta ahí nada más tenemos los 2 DNAs. Bastante sencillo. ¿Dudas de estos 2 grupitos? Doctora, entonces en el grupo 2 se tiene que generar otra cadena para completar la del DNA para ser leída, ¿no? Sí, exacto. Para que termine siendo una doble hélice. Ok, gracias. Listo, entonces, grupo 1 y grupo 2. Ahora vamos por los grupos de RNAs que son del grupo 3, 4, 5. El primer grupo, que es el 3, es el de doble cadena. Recuerden que siempre empezamos con las dobles cadenitas, ¿no? Entonces, para que no se confundan, el 3 es el primero de RNA, que es el de doble cadena.
El de doble cadena, este ya contiene una cadena en sentido positivo. Y cuando son liberados dentro del citoplasma, en realidad la cadena en sentido negativo ni siquiera sale del virión. Ni siquiera se molestan en hacer eso. Ellos simplemente dicen, dentro del virión se van a separar, se van incluso a ir generando, y lo único que yo expongo y lo único que yo voy a sacar son mis RNAs, las cadenas en sentido positivo. Y por lo tanto, pues pueden ser transcritas de una manera bastante directa, ¿no? Por eso aquí nos lo ponen así, pues este ya tiene el sentido positivo, sale y pues ya puede ser leído. O sea, aquí no nos vamos a complicar más las cosas. Y además dentro de mi virión también tengo las cadenas negativas que me sirven de moldecito para ir sacando las copias que van obviamente en contrasentido, que serían las positivas, y saco un montón y listo. Al inicio de mi replicación me voy rapidísimo, ¿no? Es la ventaja que tienen ellos. No tienen que salir, no tiene que salir el genoma a citoplasma y luego separarse. Lo hacen incluso antes, ¿no? Entonces, es una forma bastante rápida. Por eso aquí nos lo ponen que pues lo hacen casi directo, ¿no? Nada más tienen que eliminar una de las hebras y listo, ya están. El grupo 4 igual tiene esa ventaja. El grupo 4, en cuanto es liberado el genoma, igual está en sentido positivo. Y obviamente puede irse directo al genoma porque en esencia es un RNA mensajero, ¿no? Tienen casi la misma estructura y tienen la misma dirección. Entonces, pues para el ribosoma no hay diferencia. Él va a llegar a decir esto es un RNA mensajero y lo lee directamente. El grupo 5 está en la dirección contraria, es RNA en sentido negativo. Este ya tiene un poquito más de complicación. Este tiene que generar una hebra en sentido positivo para que esta pueda ser leída como si fuera un RNA mensajero. Cada uno de estos grupos pues tendrá una ventaja evolutiva, ¿no? Pero entonces el RNA en sentido negativo tiene que ser transcrito, ¿no? Tiene que llegar a una proteína de origen viral, obviamente, leer esto y decir, ajá, ok, yo lo voy a leer, voy a sacar una copia en contrasentido, se va en sentido contrario, y saca una que entonces estaría en sentido positivo y listo para ser leído por los ribosomas. Es decir, un RNA igual mensajero. Esos son los 3 grupos de RNA. Obviamente la replicación de los virus RNA es mucho más rápida porque ya están en esta fase de RNA, entonces pueden llegar de manera mucho más directa. Los virus de DNA todavía están en DNA, tienen que llegar al núcleo, tienen que esperar que las proteínas celulares los lean y que generen el RNA y entonces que el RNA salga y que sea leído. Pero los grupos de RNA, pues ya están en RNA, incluso el RNA en sentido positivo y el RNA de doble cadena ya están listos para ser leídos por el ribosoma directamente. Entonces, la replicación es mucho más rápida. Y además se quedan en citoplasma, nunca tienen que llegar a núcleo ni salirse ni nada. Entonces es mucho más sencillo. Ahora, vamos otra vez a repasar los grupos más difíciles que son el 6 y el 7. Son los más difíciles, pero no son en los que nos vamos a centrar porque de nuevo, al menos el grupo 7 no tiene importancia veterinaria, pero sí el grupo 6. Entonces el grupo 6 son los famosos retrovirus y si su nombre lo indica, van al revés. Dentro del virión parecerían que son RNAs en sentido positivo normales. El problema es que una vez al entrar en la célula, en lugar de irse al ribosoma, como lo haría un virus normal, estos tienen una proteína, que es la reversotranscriptasa, obviamente de origen viral, que va a leer esta hebrita, pero en lugar de sacar una copia en contrasentido de RNA, este va a sacar una copia en DNA, porque eso es lo que hacen las reversotranscriptasas. Esta hebra se va a separar y luego las proteínas se dan otra vueltita y generan la doble cadena. Esta doble cadena, entonces, ya es indistinguible de cualquiera que tenga como en el grupo 1 o cualquiera que tenga tus células. Se va a introducir en el núcleo de tus células y se va a integrar dentro del genoma celular porque es la misma estructura, es idéntico, es un DNA de doble cadena, pues que debería ir ahí, ¿no? Se integra
por medio de otra proteína que se llama integrasa, que también es de origen viral, y ahí se va a quedar durante años, meses, toda tu vida. Y entonces, para hacer ya la reactivación y la creación de las proteínas virales y los RNAs mensajeros, eso ya lo hacen las proteínas celulares, porque las proteínas celulares no distinguen entre este pedacito y tu genoma. Entonces, esa es la ventaja y esa es la estrategia evolutiva de los retrovirus, que forman infecciones muy largas, latentes, porque pues, se quedan integrados dentro del genoma celular. ¿Quién hace los RNAs en ese caso? Los mismos que lo hacen dentro del grupo 1 y del grupo 2, las proteínas celulares, porque esas son justamente las que están dentro del núcleo, están leyendo el genoma y están viendo, pues mira, aquí hay esta señal, vamos a generar transcritos de esta sección. Y luego, ¿qué pasa? Que esta sección, pues es la viral, ¿no? La que se integró. Y entonces ahí se forman las proteínas virales. Es un proceso mucho más largo, pero para el virus es mucho más estable y además la infección, pues ya dura, ya te quedas infectado por toda tu vida, ¿no? Por eso casi no hay remisión de este tipo de infecciones. Entonces, esa sí es una ventaja evolutiva. Y por eso se le llaman retrovirus, porque van de RNA a DNA y no al revés, que es lo que sería normal. ¿Dudas sobre este grupito, sobre los retrovirus? No. No, seguro. De todos modos, estos grupos los vamos a ver cada uno cuando veamos replicación. Entonces vamos a verlo con videitos y todo, así que no se preocupen. Luego llega el difícil, que es el más complicado, que es el incluso que ni siquiera está como, no se ponen realmente de acuerdo los grupos que lo estudian, de que todos se queden de acuerdo en cómo se hace, pero es un virus que dentro del virión tiene un DNA con una colita de ARN. De esto se va a transformar en RNA, pero este RNA va a funcionar como pasa con el grupo anterior, como los retrovirus, y va a servir solo de molde para sacar una doble cadena de ADN, que entonces de nuevo se va al núcleo y entonces ya sigue su proceso normal por medio de las proteínas celulares que no distinguen entre esta hebra y una propia. Ajá. Entonces esta tiene incluso un paso extra. Dicen, ¿no? Hay unos que dicen que este paso extra no existe. Algunos grupos. Entonces, por eso no me meto mucho en esto todavía como que no se ponen de acuerdo, lo investigan, pero además solamente hay un representante de esta familia en el cual se descubrió y es el único que se está investigando. Entonces, nosotros realmente a ninguno le va a tocar este grupo porque pues en veterinaria no tiene ningún patógeno que esté clasificado aquí. Exacto, Mariana. Sí, bueno, perdón, creo que no te lo pongo. Mariana me pregunta, entonces, doctora, ¿son los únicos que contienen DNA y RNA? Porque tenía entendido que solo podían tener uno y otro. Sí, exacto, por eso tardaron tantos años en reconocer que esto existía. Porque se le clasifica como un DNA, ajá, porque en realidad no tienen como una hebra completa de RNA. Y dicen además que esta hebrita, que se ve en verde, que representa el RNA, en realidad no es parte del genoma, es solamente como un rastro que queda una vez que se encapsida y el virus, y el virus dentro del virión está generando el DNA ahí dentro. Así es como una cosa, como un poquito complicada. Yo cuando lo estudié me pareció como súper rebuscado. Entonces ellos dicen, no, sigue teniendo que ser único porque pues a final de cuentas esto no es un genoma completo, es solamente una colita de desecho que les queda. Entonces aquí como, bueno, ok, pero sí, yo pensé lo mismo cuando estaba viendo esto en mis clases, es así que, pero eso no va en contra de lo que nos dicen. Pues sí, estrictamente hablando, sí tienen un poco de razón, no es que tenga otro genoma, ¿no? Es un rasgo, un desperdicio, digamos, ahí que les queda esa pequeña colita, pero pues no sé, o sea, depende de cómo lo veas. Yo veo que sí rompe un poco con eso, pero bueno, ellos dicen que no cuenta. Pues no sé. Tendrías que explicarle a esos señores. También tiene sentido su explicación, ¿no? O sea, no está conteniendo un genoma completo,
de DNA o de RNA. Tiene un genoma de DNA cuando lo estás viendo en el virión con una pequeña colita, ¿no? Pues ok, sí, también veo tu punto. Bueno. Y bueno, finalmente ya para acabar, recuerden que la clasificación de Baltimore todavía la vamos a volver a ver, mucho más específica, entonces si les quedan dudas, no se preocupen porque la vamos a volver a ver mucho más a fondo. Pero ahora vamos a ver cosas que ya ni son virus. Y eso suena súper raro, así como, y bueno, estos no son virus en la clase de virología. ¿Por qué los estoy viendo? Pues porque vienen en el programa, pero en realidad son agentes subvirales. Ajá. Algunos representan enfermedades importantes que sí vemos dentro del programa, a pesar de que no sean virus, pero son los más cercanos que tenemos, entonces nosotros tenemos que cubrirlos, ¿ok? Pero les quiero aclarar esto, que algunos de estos no son virus tal cual. Son los agentes subvirales porque no llegan a tener la complejidad de un virus. Los primeros que vamos a ver son los viroides. Estas son moléculas de ARN muy sencillitas, muy chiquitas, que solamente infectan a las plantas, pero no tienen cápside, por eso no son virus de plantas. O sea, las plantas están afectadas por una gran variedad de virus, pero en específico, estos viroides no se clasifican con virus. ¿Por qué? Porque los virus pues están formados por genoma que está encapsulado dentro de la cápside y pues estos no tienen cápside, entonces pues no pueden ser clasificados como virus. ¿Cómo se transmiten? A través de contacto directo entre las células o por mordeduras de artrópodos que llevan el contenido de una célula de una planta a otra. Esa es la forma en la que se transmiten, pero son muy sencillos, son extremadamente sencillos. Obviamente las moléculas de ARN son muy lábiles y muy frágiles, entonces en 5 minutos en el sol pues ya se deshacen. Por eso no se transmiten de una manera como tan fácil o tan rápida como lo hacen los virus, ¿no? Esos son los viroides, solo RNA sin cápside. Luego vemos a los virus satélites. Estos son virus, dependiendo de la teoría en la que te suscribas de la evolución de los virus satélites pueden ser una coevolución de un virus completo o apenas el inicio de lo que es un virus, ¿no? O sea, obviamente eso no lo podremos saber, dependiendo de cómo lo vea cada quien. Pero los virus satélites dependen de un virus, son virus parásitos de otro virus. Y todos los virus son parásitos. Entonces, este es un parásito del parásito. Estos pueden infectar la célula ellos solitos, pero una vez estando dentro de la célula, ya no pueden seguir con su ciclo de replicación. ¿Por qué? Porque a su genoma le faltan ciertos genes que codificarían para proteínas necesarias para terminar su ciclo de replicación. Entonces, ellos pueden llegar y decir, pues bueno, ya infecté, aquí está información. La célula dice, pues sí, mira, aquí están estos transcritos que me mandaste, aquí están esas proteínas, pero para terminar o incluso para comenzar, le faltan todo un montón de proteínas. Ajá. Algunos ni siquiera pueden comenzar con su ciclo de replicación. O sea, no pueden ni siquiera producir sus propios transcritos, ¿no? Que sí puedan ser leídos por los ribosomas, por ejemplo. Otros no podrán producir proteínas que saquen copias de sus mismos genomas. Entonces, sí, a lo mejor se pueden producir algunas proteínas de estructura, pero ya no se pueden sacar copias del genoma, por ejemplo, ¿no? Porque pues la célula no produce ese tipo de proteínas y él no tiene la información para que la célula las produzca. Entonces, es un virus chuequito, es un virus que no puede ser un virus independiente, que no puede generar y establecer una producción de virus él solo, independientemente de otro. ¿Qué es lo que necesita? Necesita entrar a una célula que ya esté infectada por otro virus o que vaya a ser infectada por otro virus eventualmente y quedarse en latencia dentro de la célula, ¿no? Una vez que la célula es infectada por ambos virus,
El otro virus se llamaría un virus auxiliar, ¿no? Porque es el virus que, pues, independientemente, él quiere hacer su rollo, él va, no ha evolucionado dependiendo del virus satélite. Ajá. Pero el virus satélite sí ha evolucionado para depender de este otro virus. Entonces, es muy común ver coinfecciones de ambos virus, ¿no? Como pasa en ciertos tipos de hepatitis, ¿no? Hepatitis, me parece que hepatitis B y hepatitis D van muy juntas, ¿no? También a veces la hepatitis C. ¿Por qué? Porque han coevolucionado, al menos el virus satélite, para poder para necesitar del virus auxiliar. ¿Qué es lo que hace el virus auxiliar? El virus auxiliar llega con toda su información completa, él sí hizo toda su tarea y él le dice, mira, célula, necesito que me produzcas estas y estas proteínas. Estas proteínas son muy importantes porque las requiero para sacar copias de mi genoma. Ajá. Tú no los vas a producir porque tú no produces copias de RNA a RNA. Entonces, pero yo tengo la información, te encargo esto. Y la célula dice, sí, compadre, yo te lo hago. El virus satélite no tiene esa información. Entonces, nada más se queda así como en la esquina esperando que se produzcan todas estas polimerasas virales y entonces ya pueden ser usadas también por su mismo genoma y saca, entonces ya copias de su mismo genoma, pero que él no codificó nunca, ¿no? Entonces, por eso se dice, coloquialmente, que los virus satélites son parásitos de los virus que ya son parásitos de la célula al mismo tiempo. Entonces, es un doble parásito. Son virus bastante simplificados, ¿no? Obviamente, son virus muy chiquitos porque ni siquiera contienen toda la información que ellos mismos necesitan. Entonces, por eso dependen de un virus auxiliar. Y finalmente tenemos a los priones, que no son virus, son solamente proteínas con una estructura alterada. Nosotros tenemos proteínas que están a veces en muchos de nuestros tejidos. Estos priones se parecen mucho a este tipo de proteínas, pero la morfología, la estructura que tienen está un poco volteada, está alterada. No lo suficiente como para que no tenga ninguna similitud con nuestras proteínas, desafortunadamente, pero sí lo suficiente para tener afinidad con las nuestras, agregarse a estas nuevas proteínas y cambiar la estructura de nuestras proteínas fisiológicas. Entonces, en lugar de que nuestras proteínas corrijan al prión, el prión es una mala influencia y cambia la estructura en una reacción en cadena muy, muy lenta de todas estas proteínas. ¿Y en qué terminamos? Teniendo reacciones muy graves, obviamente son muy largas. De nuevo, y otro tipo de enfermedades que vamos a ver como más adelante, son provocadas no porque un virus llegue y saque muchas copias, es porque llega un virión a alterar la estructura de las proteínas. Ajá. Los priones, entonces, pues obviamente nada más son una molécula, si quieren imaginarlo como una molécula nociva, ajá, algunos le dicen que es un agente, otros no están de acuerdo con la clasificación de agente porque en realidad solamente, de nuevo, es una molécula, pero se transmite, es adquirida. En algunos animales esto tuvo origen simplemente como una mutación, pero por prácticas que también el hombre propició de cierto canibalismo que no debió haber ocurrido en cuanto les daban harinas que pudieron haber contenido tejido nervioso de la misma especie. Esto se cree que propició la aparición de los priones como si fueran una enfermedad contagiosa. Entonces, por eso ahorita pues ya se cambiaron como las normativas en cuanto a preparación de harinas para alimento de animales. Esto principalmente se vio en vacas, cuando apareció la enfermedad de las vacas locas, ya se conocía la presencia de los priones, porque ya se había observado en otras especies animales. Pero esa fue la que primero describió, bueno, es que cómo surgió, ahí fue cuando se pusieron a investigar y tenía origen en que estaban consumiendo tejidos nerviosos de ovejas. Y luego
de otras vacas. Entonces, esto obviamente fue como este doble consumo que pudo haber primero introducido estos priones y luego exacerbado su presencia. Ajá. No tienen genoma, ¿no? De nuevo, es solamente una proteína y lo único que hace o que genera es tu cambio conformacional de las proteínas normales, pero ya con esto es suficiente para que modifique el comportamiento de todo el tejido y el tejido entonces ya no pueda llevar a cabo su función y incluso llegue a degradarse. Por eso se le dice que la enfermedad es espongiforme, porque cambia de tal manera el tejido que el tejido cerebral parece una esponja. Por eso se le da ese nombre. Ajá. Obviamente es mortal. Y listo, por aquí tenemos entonces viroides, solo son moléculas de ARN. Los virus satélites son virus incompletos, pero contienen ARN y proteína. Y los priones solamente son proteína con estructura alterada, no contienen ARN. ¿Quedaron claras estas tres clasificaciones? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. De los virus satélites, en caso de que no se encuentre otro virus que dé la instrucción de que se replique, ¿el virus satélite muere o qué pasa? Recuerda que no que los virus no están vivos, entonces... Bueno, ¿entra en apoptosis la célula? Sí, sí, o sea, yo les insisto esto porque para que pierdan esa costumbre, ¿eh? O sea, sí, digo, incluso los virólogos a veces dicen, se murió y así, pero hay de dos. La célula es eliminada porque a final de cuentas fue infectada por un virus y puede detectar proteínas extrañas dentro de sí misma. Entonces, puede comenzar con el proceso de apoptosis o puede ser reconocida por los policías, las células efectoras del sistema inmune, y ser eliminada. En cuyo caso, pues sí, el virus pues, sería eliminado también. O dos, puede entrar en latencia y quedarse ahí esperando. Puede ser toda la vida del animal. Entonces se podría decir que este virus satélite es como oportunista, o sea, puede estar en Exacto. stand-by hasta esperar a que llegue otro virus y ya dice ahí, ya yo me voy. Sí, exacto, exacto. Ok, gracias, doctora. Sí. También lo que pasa ya en la realidad, así como en la naturaleza, es que muchas veces hay coinfecciones. Entonces, en la mayoría de estos casos, cuando ocurre una infección por virus satélite, casi siempre ocurrió junto con el otro virus. Porque, ¿cómo se contagió? Pues bueno, viene de una persona que también tuvo que haber tenido un proceso productivo de este virus satélite y por lo tanto también tuvo que haber tenido el virus auxiliar. Entonces, casi siempre esa infección ocurre de manera conjunta. Ok, sí. Gracias, doctora. Doctora, y por ejemplo, en ese caso, entonces el virus satélite sería como la infección principal o el que causa la enfermedad principal. No, el que causa la enfermedad principal, esa es una buena pregunta. El que causa la enfermedad, bueno, obviamente dependería del virus, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el ejemplo más estudiado. El virus de la hepatitis B, D como de dedo, D de dedo, D de delta, y el virus de la hepatitis B, B de bebé, ¿no? El virus de la hepatitis B es el patógeno. O sea, si tú te infectas de hepatitis B, tú vas a tener pues un cuadro de hepatitis. Ajá. Puedes tener un proceso muy grave, otro no tan grave. Incluso, digo, si no te la tratas, te puedes hasta morir, ¿no? En ciertas personas. Hepatitis B. La hepatitis D por sí solo no te va a provocar nada porque la hepatitis B requiere que la hepatitis D de dedo requiere que la hepatitis B fabrique una parte que es una parte de la membrana, que la hepatitis D necesita como para poder surgir de la célula. Entonces, la hepatitis D delta, D de dedo, no va a poder hacer nada por sí sola, pero cuando hay la infección, o sea, cuando ocurre la coinfección de ambos, puede que el cuadro clínico sea más fuerte que si fuera solamente por hepatitis
B. Ajá. Entonces, puedes incluso tener eh, diferencias en los cuadros clínicos por la infección conjunta de delta con B, sí, a diferencia de que si solamente fuera B, a pesar de que el B técnicamente es el único que sería patógeno. Uh-huh. Ok, y ya en ese caso, entonces, cuando se replicara esa célula, ya sería que está infectada, bueno, coinfectada, y así de esa manera el virus satélite ya también se podría replicar. Exacto. Y entonces esta replicación del virus satélite te pone todavía peor. Incluso, o sea, las personas que tienen, que son positivas a ambos virus tienen más frecuencia de producir infecciones crónicas. Ajá. Si a esto le sumas, además, que la mayoría de los pacientes que se enferman de las dos también son VIH positivos, pues entonces tienes como resultado unos cuadros gravísimos, ¿no? Pero sí, entonces tú te puedes enfermar de hepatitis B solita, y puedes tener un cuadro del cual podrías recuperarte, ¿no? Tú puedes estar contagiado de hepatitis delta y pues a lo mejor ni te das cuenta, ni te pasa nada. Pero juntas sí puedes tener un cuadro mucho más grande que si fuera cualquiera de las dos independientes, que incluso te puede durar más, ¿no? Puedes llegar a generar cronicidad, que entonces ya tiene todo otro tipo de complicaciones. Me ponen en el chat que si son sinérgicos. Sí, o sea, podrías decir que los efectos pueden tener cierto efecto de sinergia. Sí, aunque no me encanta la palabra sinérgico para un efecto, ¿no? Porque no es que la hepatitis B se mejore o se replique más rápido, que es lo que implicaría una sinergia cuando están los dos. Al contrario, le afecta un poco, ¿no? Porque están robando pues sus recursos, que él al mismo tiempo le está robando a la célula, pero están de cierta manera teniendo que combinar compartiendo sus recursos. Entonces, para él, pues no sería tan conveniente, pero sí, podrías verlo en cuanto estrictamente a los efectos y las enfermedades, pues sí, se puede enfatizar la enfermedad, uh-huh. Al menos en este ejemplo. Doctora, y por ejemplo, bueno, ya con este ejemplo, de la hepatitis D, el virus de la hepatitis D, entonces se puede decir que es un virus y un agente subviral, o sea, ¿se puede dar ese caso? Ajá. Ok. Sí. Gracias. Sí. Sí, no podemos considerarlo un virus completo porque pues un virus es el parásito pues de la célula y hasta cierto punto tiene que ser independiente en el sentido de que tiene que contener toda su información y depende de otro, entonces pues es un parásito tanto de la célula como del otro virus, le está robando recursos, ajá, por eso se le considera subviral, porque no es como un virus completo. Ok, gracias. Listo, chicos, entonces si no hay dudas, de todos modos, todo lo que vimos ahorita, lo más difícil que es la clasificación de Baltimore y la replicación, justamente lo vamos a ver durante replicación, muy específico cada uno, ¿ok? Entonces, si algo no les quedó claro, no se preocupen, lo vamos a volver a ver. Listo. Pues si no tienen dudas, tenemos que dejarlo hasta aquí. Doctora, yo sí tengo una duda, pero ya no es de la clase. A ver, dime. Es que ayer, ¿cuándo tuvimos laboratorio? Ya no me acuerdo. Sí, fue ayer. Bueno, nos habían comentado que para subir las tareas, bueno, se hizo como que una encuesta oral al grupo, que sí era más fácil subirlo a Classroom, porque es que luego Facebook no nos notifica. Bueno, a mí en mi caso luego no me notifica y me distraigo, ¿no? Ah, ok. Entonces, con As y también con Moy, pues habíamos quedado que sí se iba a hacer un Classroom, pero no sé si le comentaron. No, fíjate que no, no nos han comentado, pero ahorita les mando mensaje, les pregunto. Sí, porque ya nos dejaron como que una tareita, entonces para subirla creo que sí es más fácil para todos en Classroom. Ok. Ok, entonces les comento. Igual, yo creo que vamos a hacer entonces un solo Classroom para toda la clase, para que igual todos
subamos las cosas ahí. Sí, Norma, generalmente los exámenes se hacen por semana y no nos esperamos altas y bajas porque si se cambian de grupo, muchas veces el otro ayudante les pide la primera calificación que tomaron ahí. Entonces sí tomen ese primer examen. Ok, pues entonces les hacemos todo por Classroom. Sí, Oigan, muchas gracias. pero nosotros ya les habíamos preguntado si querían Classroom o querían Facebook y ustedes dijeron Facebook. O al menos eso fue lo que yo entendí. Ok, pues ya les hacemos el Classroom. Ok, pero se los suma entonces el enlace de todos modos primero a Facebook para avisarles dónde está el Classroom, ¿no? Y que ya tengan el enlace ahí y ya se inscriban a ese, ¿va? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Súper. Entonces, listo, hasta aquí lo dejamos porque ya me pasé. Nos vemos entonces el martes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.